Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa Hablemos de Desarrollo. Mi nombre es Silvina Romano, me acompaña en la conducción Federico Kelly. Hola Federico, ¿cómo estás? Buenas tardes Silvina, ¿cómo estás? Muy bien. En la operación técnica Noelia Mangin, en la producción general Elizabeth Furlano. Hoy tenemos un programa muy interesante donde vamos a tratar de abordar distintas temáticas. Por un lado, ¿qué es el desarrollo rural? Para lo cual charlamos con una especialista en el tema, Valentina Locher. Vamos a hablar también de qué es el bosque fueguino y cómo podemos contribuir como ciudadanos a cuidar nuestro bosque. Como venimos haciendo todas las semanas, siguiendo el viaje de nuestra compañera Constanza Renzone por Japón, que nos cuenta todas las novedades. Y sobre el final vamos a conversar sobre un documental que queremos recomendar a todos los oyentes sobre el comportamiento que tenemos como consumidores. ¿Qué te parece, Fede? Me parece muy bueno. Tenemos un acontecimiento muy importante hoy, sobre todo en el marco del programa. Hoy 31 de octubre es el Día Mundial de las Ciudades, es un tema que propone la ONU como ciudades inclusivas y el desarrollo compartido para resaltar la importancia de urbanizar como fuente de desarrollo global y la inclusión social. Bueno, muy interesante y es un tema que seguramente vamos a estar abordando en los próximos programas. Quédense con nosotros. FM 106.9. Bueno, Federico, venimos conversando sobre distintas dimensiones del desarrollo y hay un tema que quizás todavía no abordamos, que es el desarrollo rural. Más adelante, sí, vamos a escuchar un audio de Virginia, quien ha participado en Santa Fe del desarrollo rural. Nos va a explicar un poco cómo se aborda desde las múltiples dimensiones. Sí, entonces, para abordar este tema del desarrollo rural, vamos a escuchar un pequeño audio de una especialista en el tema, Valentina Locher, de la Universidad Nacional del Litoral, quien nos trata de explicar brevemente cómo se aborda y qué es el desarrollo rural. ¿Qué es el enfoque del desarrollo rural? Bueno, este debate o este enfoque plantea sí los mismos debates, las mismas discusiones que se plantean en general cuando hablamos de desarrollo, y bueno, que creo que es lo que vos tratás en tu programa. Sin embargo, digamos, además de estos puntos que podrían ser generales en el debate de desarrollo, el desarrollo rural plantea otras preocupaciones que tienen que ver con el rol que la agricultura o el campo o lo rural tiene en discusiones importantes como son, por ejemplo, la soberanía alimentaria o la seguridad alimentaria, también por el papel que tiene en la conservación del medio ambiente, digamos, cómo se hace agricultura, tiene un gran impacto en eso. Entonces plantea otras discusiones particulares en torno a eso. Además de otras problemáticas como es la importancia o que puede otorgársele a que la gente siga viviendo en el campo, a la relación del hombre con la tierra y de la producción en el campo, que la gente viva en el campo, básicamente, la discusión entre ruralidad y vida urbana, etcétera. Entonces, lo que cabe decir, digamos, es que el enfoque de desarrollo rural tiene, digamos, como conclusión un montón de debates que son importantes en ese aspecto, digamos, a lo que un país quiere en cuanto a la alimentación o a la seguridad alimentaria de su población, a lo que quiere también, digamos, a la conservación de su medio ambiente. Entonces, esos son puntos a tener en cuenta cuando se habla de desarrollo rural, cuando se piensa en políticas agrícolas, cuando se piensa en población en zonas rurales. Hay que siempre tener en cuenta el rol que eso tiene en el desarrollo del país. Y muchísimo más en un país como el nuestro, donde el sector rural, el sector agrícola, la producción en el campo, digamos, tiene un papel tan importante, un rol fundamental, digamos, en la economía del país y en la vida, digamos, de este país. Con lo cual son aspectos que siempre deben tenerse en cuenta. Bueno, ahí escuchábamos entonces la importancia del desarrollo rural y creo, Fede, que es un tema que también te preocupa mucho a vos, la soberanía alimenticia, como comentaba Valentina.
Y quizás muchas veces nosotros caemos en pensar el desarrollo de Ushuaia y Río Grande como ciudades, que son importantes, pero también tenemos parte de desarrollo rural en nuestra provincia. Sí, sobre todo va a la mesa la discusión de cómo se da el desarrollo rural, si desde las ciudades hacia las zonas no urbanizadas o desde las zonas no urbanizadas hacia la ciudad, y cómo vincularlo con el medio ambiente. Nosotros no estamos aislados del medio ambiente y creo que hay que prestarle bastante importancia a este tipo de... empezar a tratar este tipo de políticas agrícolas sobre soberanía, sobre soberanía alimentaria y sobre el enfoque del desarrollo rural. ¿Cuál es el enfoque y cómo abordarlo? Sí, tuvimos en este programa también a la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Río Grande, que nos comentaba sobre los programas para el desarrollo hortícola, y creo que es un tema que todavía tenemos mucho por discutir, y además no hay homogeneidad en la política que podemos pensar cuando cada zona rural tiene una realidad distinta. Al respecto, Valentina también nos comentó qué es la heterogeneidad y cómo se aborda. Yo creo que como punto importante debe tenerse en cuenta la heterogeneidad que presenta el sector agrícola en nuestro país, porque hay, digamos, lo que todos conocemos como la gran agricultura empresarial, a la que se le puede hacer muchas críticas, pero con la que particularmente yo no creo, digamos, que debe, o sea, creo que es imposible pensar en que desaparezca, digamos. Al contrario, digamos, tienen niveles de productividad que hacen competitiva a la Argentina que ningún otro sector lo tiene, con lo cual no creo que eso tendría que entrar en debate, porque es el desarrollo propio de un país capitalista que somos. Sin embargo, creo que la política tiene que tener en cuenta que no solamente queremos tener esa agricultura, sino que queremos tener gente que viva en el campo, porque ya sabemos el colapso que implica, sobre todo para las grandes ciudades, que la gente se vaya del campo. También hay gente que trabaja que aporta a la diversidad productiva, porque los pequeños productores no van a producir soja, sino que van a producir otros cultivos, tienen otra relación con la tierra y con su vida como productores de alimentos. Entonces es importante tener en cuenta, y además esos tampoco son todos iguales. Al interior hay gente que tiene agricultura de subsistencia, que produce básicamente para vivir y para vivir de lo que puede comer, y bueno, si tiene algún excedente lo vende, y hay otros que son pequeños empresarios agropecuarios, digamos, que sí tienen una relación distinta con el mercado, digamos, con la venta de sus productos, que tienen ingresos de la venta, ganancias de la venta de sus productos, pero bueno, que no tienen la escala de los grandes pools y las grandes empresas que producen a escala, digamos, en el campo. Entonces creo que es importante, y lo que le pasa a nuestro país es que falta información, digamos. Todo el mundo viene y hace política agrícola tocando de oído, y bueno, eso es un problema grave, y que yo creo que vamos a poder tener una política agrícola buena el día que conozcamos las diferentes situaciones que se viven en el campo. Bueno, a mí me parece interesante, Federico, o sea, todo lo que comenta Valentina, pero particularmente creo que la política agraria se discutió últimamente en soja sí, soja no, cómo frenar la soja, cómo redistribuir los dividendos de las sojas, que son súper interesantes, pero en esa discusión se deja de lado el pequeño productor agropecuario, su condición de vida, la importancia de la diversificación en la producción, que siempre hablamos en economía de la escala, ¿no? Sí, la empresa, la gran escala, pero que también el pequeño productor hace su aporte a la competitividad y a la diversidad de producto. Totalmente, sí, cuando hablamos, como habla Valentina, de heterogeneidad, hay que ir y buscar, porque uno cuando le dicen del campo, de políticas agrarias, siempre se le viene a la mente grandes extensiones de tierra con grandes cultivos. Y la verdad es que la mayoría de los actores que participan en el desarrollo rural no solamente son grandes productores o grandes empresas que explotan o desarrollan varios cultivos, sino que también hay que verlo desde la empresa familiar que tiene proyectos con, por ejemplo, los cultivos hortícolas o de frutas
lo vemos a lo largo de toda la extensión de Argentina, y sobre todo hay que entender que para hacer este tipo de políticas agrarias de desarrollo hay que introducirse en el tema y no tanto tocarlo de oído o discutirlo de oído. Sí, escuchar al pequeño productor, y esta cuestión de la tensión entre el campo y la ciudad, si querés, o los crecimientos urbanos y la forma del crecimiento urbano, no solamente eso, sino las personas que viven en el campo y que intentan este tipo de desarrollo y diversificar la producción agropecuaria, cuál es la condición de vida y cómo acceden a la educación, cómo llegan al hospital, ¿no? Porque estamos hablando de zonas lejos de las grandes ciudades o no con tan fácil acceso, y para lo cual también conversamos con Valentina sobre qué implica el desarrollo socioambiental de las áreas rurales. Vamos a escuchar qué nos dijo al respecto. Está toda la parte ambiental, digamos, socioambiental diría yo, donde no existe prácticamente en nuestro país o muy poco el control de lo que se hace, de los productos que se aplican, de dónde se aplican. Hay legislaciones, digamos, en cuanto a la distancia de las ciudades, pero bueno, no hay control. Yo creo que hay muchos problemas respecto de eso. Tampoco hay legislaciones a poder producir infinitamente soja o algún cultivo en particular. Todo eso debería ser importante, digamos, para... A ver, el desarrollo capitalista va a ir hacia una dirección, pero el Estado o el gobierno lo que puede hacer es dirigir o tratar de guiar por lo menos algunas decisiones que como sociedad no las queremos, digamos, qué sé yo, no queremos que en 10 años las tierras de la Pampa dejen de ser productivas porque se estuvo haciendo durante 15, 20 años soja sin descanso 2 veces por año poniendo glifosato, etcétera. También queremos conservar la biodiversidad, o sea, las semillas transgénicas tienen toda una polémica en torno a los efectos que tienen sobre otras semillas o sobre otros cultivos, y lo mismo los productos que se aplican. El glifosato no mata solamente los yuyos malos, mata todo. Bueno, esto para hacer ejemplos puntuales y creo que son claros de por dónde pasa la discusión del desarrollo rural que queremos. Eso por un lado. Bueno, y otra cosa es también qué producimos, porque si vamos a producir soja para que los chinos alimenten las vacas, o sea, ni siquiera estamos produciendo alimentos, estamos produciendo alimentos de los alimentos de otro país. No sé, en muchos países que pasaron por grandes hambrunas y demás, la política agraria se convirtió en una política de no más hambrunas, digamos. Acá tiene que haber comida para la población. Y bueno, si bien Argentina tiene las posibilidades de alimentar, no sé, hay estadísticas de cuántos millones de personas que superan ampliamente la población actual, creo que no necesariamente tiene una política de seguridad alimentaria. No necesariamente se piensa en producir en el campo para alimentar a la población argentina. Creo que eso también sería importante. Muy bien, allá escuchábamos también un tema importante, no solamente la condición de vida de las personas que viven en las áreas rurales, sino también qué tipo de producción y cómo se cuida esa producción o no, y la elección, sabiendo que en esas elecciones elegir un producto implica no tener otro producto, y en un país como Argentina, con la variedad en la extensión de la zona rural y la diversidad de producto, Valentina nos comentaba un poco esta diversidad y esta elección en el tipo de cultivo y en la forma de cultivarlo. Sí, a mí me parece también importante resaltar el tema de la productividad y los elementos que se utilizan para lograr mayores beneficios a las grandes empresas que cultivan grandes extensiones de tierra. Y sobre todo que estos elementos no solo dañan, como decía el glifosato, se utilizan como herbicidas o como insecticidas, no solamente dañan la salud de las personas que manipulan este tipo de elementos, sino también que pueden ser perjudiciales para los consumidores. Sí, y quién realiza los controles, cómo se realizan los controles,
Y ciertamente que son áreas donde ingresan empresas con grandes capitales y con mecanismos de presión. Entonces, ¿cómo se logra ese equilibrio entre la mayor productividad? Cuando hablamos de productividad, estamos hablando del rendimiento del producto y cuán más rápido se puede cosechar ese producto, pero no hay que perder de vista que eso afecta a la salud de la persona que trabaja el campo y de los consumidores. Totalmente. Un dato de color, no sé si escucharon en el audio de Valentina los pajaritos que se escuchaban, que el audio lo grabó en Santa Fe, donde está floreciendo la primavera y se escucha el ruido ambiente, la primavera a puro esplendor.